Este modelo de riesgos se refiere a las actividades o los riesgos a los que se enfrenta un punto de venta de combustibles, una estación de gasolina, una estación de combustibles. Se han identificado 8 riesgos distintos, estos que están acá, desde actividades fraudulentas, asaltos y robos, explosiones, etc. La manera como se articulan estos modelos en cuanto a cuantificación de riesgos es con el objetivo de poder articularlos en sus dos dimensiones. Una dimensión de frecuencia, cuántas veces por unidad de tiempo, digamos por año, suceden los eventos de riesgo, y una dimensión de severidad o impacto. Si sucediesen esos eventos, ¿cuál sería el monto de la severidad o impacto individual de cada uno de ellos? Cuando tenemos la severidad y respectivamente la frecuencia, es posible obtener un riesgo total, que es el que vemos en la columna L. Una vez que el modelo está establecido en sus dos componentes de frecuencia y severidad, lo que toca ahora es insertar distribuciones de frecuencia. Por ejemplo, hay una distribución de frecuencia, que en este caso es la Poisson, que define cuántas veces por año, en este caso por unidad de tiempo, se dan actividades fraudulentas. Si aquí tuviésemos una información de 1,5 eventos por año, es decir, años en que hay un evento, otros en que hay 2 eventos en promedio, podemos con una distribución de frecuencia Poisson generar esencialmente una distribución que se vería así. Esta distribución entonces articularía de forma iterativa números que podrían ser un 1, que es el evento más frecuente, o podría ser un 3, que es con una probabilidad como del 13%, o podría ser un 2 con una probabilidad como del 25%, y así sucesivamente. Cada vez que le damos un F9, un recálculo, estamos generando un número de veces en que ese evento igual sucedería. Eso con respecto a este tipo de riesgo, actividad fraudulenta. Otro riesgo podría articularse evaporación anormal de combustible con una binomial. Imaginémonos que la estación de combustible tenga 8 estaciones, 8 bombas, y que se ha determinado que la probabilidad de que cada una de esas bombas genere una evaporación anormal de combustible es del 10% en un año. Quiere decir que en este caso una distribución binomial que hace referencia a los parámetros respectivos n igual a 8 y p igual a 0.10 generaría el número de eventos que con esa binomial podrían generarse estocásticamente. En esta iteración o recálculo sería de 1, en el próximo de 2, en el próximo de 1, en el próximo de 1 o de 0 o así sucesivamente. Esta es una función que binomialmente entonces permite contar el número de eventos que serían. Otras distribuciones que podrían utilizarse acá dependen del caso. Por ejemplo, el fenómeno de explosión es una distribución Bernoulli. Una distribución Bernoulli simple y sencillamente es una distribución que genera dos números, es binaria, un 0 o un 1. Su probabilidad de 0,05 diría que hay un 5% de probabilidad que el evento suceda y hay un 95% de probabilidad que el evento no suceda. Es decir, en promedio podríamos decir que este es un fenómeno que sucedería una vez cada 20 años. ¿Por qué? Porque su probabilidad anual es del 5%. Ahora bien, esta es la mitad de la ecuación. La otra mitad tiene que ver con la severidad. ¿Cuál es el daño o impacto que tendría cada uno de estos eventos si se diese? Esto lo podemos armar, digamos, con una distribución PERT que requiere un mínimo, un más probable y un máximo como magnitudes monetarias, generándonos esta PERT para el primer riesgo. Con una distribución similar como la triangular, que requiere de un mínimo, un más probable y un máximo, generaríamos esta distribución. Con una distribución como una log normal, que muchas veces requiere de tener datos, podríamos sacar con una media de 100 y una desviación estándar también de 100, una curva con respecto a la magnitud de la severidad monetaria de este tipo de riesgos. Por último, una función, digamos, exponencial para la explosión es una distribución totalmente asimétrica que con el beta, es decir, el único parámetro requerido, que sería la media del impacto monetario
de una explosión, nos generaría una distribución cuyos eventos menores son asimétricos hacia la izquierda. Eso quiere decir que se generan muchos eventos de baja monta, explosiones digamos relativamente pequeños, pero se va disminuyendo la probabilidad para eventos cada vez más catastróficos. Esa es una de las características de la exponencial y razón por la cual se utiliza sobre todo para modelar eventos que tengan una naturaleza catastrófica, como en este caso el de una explosión. Una vez que tenemos definidos nuestros parámetros de frecuencia y de severidad, en donde en el riesgo total los tenemos entonces articulados en sus dos dimensiones, frecuencia y severidad respectivamente, por medio de una función convolutiva. Esa función esencialmente integra una parte de frecuencia y una parte de severidad. Es decir, genera números aleatorios acá para el número de veces que el evento sucediera, y dentro de la simulación generaría magnitudes diferentes para cada uno de esos n elementos que genera la función de frecuencia. En términos generales, cada F9, cada recálculo, generarán diferentes escenarios posibles para cada uno de los 8 riesgos, que son finalmente sumados simple y sencillamente en la celda de agregación L10. Basta ahora definir entonces estos riesgos de acá. Seleccionamos el riesgo y en la lista de comandos de Easy Risk Quantum señalamos esas 8 variables como variables de entrada, utilizando en este caso las columnas en el rango desde B2 hasta B9 con los nombres respectivos de los riesgos y las añadimos como variables de entrada. Por último, la celda de agregación, la celda de suma, la definimos como una variable de salida. Podría ser el nombre total riesgos, confirmando, y el modelo ha quedado definido con, según lo vemos en este icono, 8 variables de entrada y una variable de salida. Es el momento de simular. Vamos a decirle al software que simule unas 2000 iteraciones. Aquí confirmamos, le decimos que sí. La otra opción hubiera sido haber ido al botón de simular, habiendo previamente especificado cuántas iteraciones queremos iterar. Debe recordarse que en la versión estudiantil de este modelo y de los otros modelos de descarga de Easy Risk Quantum, la versión estudiantil admite hasta 200 iteraciones. En la versión profesional, básicamente se admite hasta 50.000 iteraciones en la formación de las curvas. En este caso ha quedado ya guardada la información de estas 2000 iteraciones, información que ha quedado guardada aquí en datos simulados, donde veremos entonces en la hoja llamada data 2000 iteraciones con los saldos totales en el total de riesgos, y una parte hacia la derecha donde vienen columnas respectivas con los 2000 datos simulados para cada uno de los 8 riesgos de entrada. Esta ventana la podemos cerrar igual con datos simulados. Y ahora sí procedemos a interpretar. Por ejemplo, yo me posiciono sobre la celda L10, la variable de salida, riesgos totales, y genero el histograma. Histograma que se va a ver así. Lo que me dice esto es que el riesgo mínimo que yo podría tener es de 115, el máximo sería de 19.000, aunque en promedio sería ligeramente inferior a 2.000. Ahora, si yo quiero agregar diferentes niveles de percentil, por ejemplo, el percentil 90 sería de 3.200. Eso quiere decir que existe un 90% de probabilidad de que mis riesgos podrían llegar a ser hasta de 3.200. Un escenario más extremo, digamos al percentil 99, podría ser redefinido con esos dos percentiles de manera alternativa y volviendo a posicionar sin necesidad de volver a simular mi cursor sobre la celda de salida, podría ahora ver dónde quedan posicionados respectivamente el percentil 90 en 3200 y el percentil 99 en 6131. Es decir, solo existe un 1% de probabilidad de que mis gastos o mis pérdidas o eventos de riesgo totales superen la cifra de 6.131 y llegando en este caso a ser hasta de 3 veces o más el monto máximo en una cola muy asimétrica. Esta información también se puede ver como una curva tipo S, donde podemos ver la curva total de riesgos o podemos, si quisiésemos, ver algunos de estos riesgos también
conjuntados y superpuestos en el mismo gráfico. Ahora, el gráfico que creo que es más importante de estos es posicionarlo sobre la celda y generar, por ejemplo, un tornado de correlación. El tornado de correlación esencialmente calcula y jerarquiza en este gráfico de tornado o de forma de embudo los riesgos en función de cuál es su porcentaje o su coeficiente de correlación. Aquí nos damos cuenta que explosión es el riesgo que tiene el coeficiente de correlación más alto con respecto al total de riesgos. Es decir, en otras palabras, este es el riesgo más significativo. Si quisiéramos explicar ese punto 73, quizás la mejor manera es posicionarnos sobre esa celda, explosión como variable de entrada, y sacar el diagrama de dispersión del mismo con respecto a total de riesgos. Lo que nos daría esta curva, una curva cuyo coeficiente de correlación es el mencionado, el punto 73, y donde vemos que el evento muchas veces no sucede, pero cuando sucede esa explosión, pues tendría efectos e impactos muy significativos por sobre la variable de salida total de riesgos en el eje Y. En otras palabras, ese pareciera ser un riesgo muy significativo que sucede con poca probabilidad. De hecho, solamente tiene un 5% de probabilidad de ocurrencia. Y si vemos el histograma respectivo del mismo, como lo ven, es una celda que podría llegar a ser un máximo de 16.391, pero en la gran mayoría de los casos, ese riesgo no se materializa. En ese sentido, la media de 134.40 es una pobre representación de el potencial de daño que podría tener el evento catastrófico de explosión.